¿Alguien que no canta ni en la regadera puede llegar a afinarse? ¿Cuál es la mejor edad para que los niños y niñas entren al mundo de la música? ¿Cuál es el mejor instrumento con el que hay que empezar a estudiar música? ¿Y qué beneficios tiene que en las escuelas lleven la materia de música o arte? Soy Iván Martínez, no soy doctor ni secretario de Educación Pública, pero soy músico y soy curioso. Aprender a tocar un instrumento musical es uno de los mejores recursos para estimular las habilidades cognitivas y sociales en la infancia. Además, el contacto con la música se vuelve clave para liberar emociones. Desde que se inicia el proceso de aprendizaje, se ejercitan importantes habilidades cerebrales, se agudiza el oído y mejora la capacidad de expresión. Neurocirujanos han hecho un sinfín de estudios a tiempo real de cerebros de personas escuchando o tocando un instrumento. Se dieron cuenta que literal pareciera como una orquesta dentro del cerebro y que múltiples áreas del cerebro funcionan a la vez al momento que las personas escuchan o tocan un instrumento musical. Ya que el cerebro debe primero procesar el sonido, definir elementos como el ritmo, la melodía y la armonía para crear una experiencia musical en fracciones de segundo. Otro beneficio es que esta disciplina es estructurada, por lo que aporta mucho a otras actividades del cerebro y nuestro cuerpo. Mejora la habilidad motora para controlar los dos hemisferios. Ayuda a la precisión lingüística y matemática, ya que nuestro lado izquierdo está más desarrollado al tocar un instrumento. Obviamente desarrolla la creatividad, la concentración y en lo social se ha concluido que también ayuda mucho el saber tocar un instrumento. Bueno, pues amigos de Soy Curioso, hoy quiero hablar sobre el tema de la importancia de la música en cuanto a los niños y los adolescentes. Y qué mejor que estar con un maestro que ha dedicado mucho tiempo a esto, a trabajar con los niños, a trabajar con adolescentes y con jóvenes y con adultos también. Y además estoy muy contento porque aparte es mi papá y él es el maestro Asael Martínez, que hoy, bueno, en este uso de la tecnología estamos haciendo la entrevista así. Hola, maestro Asael Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues aquí de curioso en el tema de la música, de la educación y de la enseñanza, y creo que tienes muchas cosas que nos puedas compartir a través de tu experiencia, más de pues ya casi 50 años Sí. trabajando con la música en la docencia y el compartir el arte, ¿verdad? Así es. Hay gente que llega a nosotros, bueno, que nos dedicamos a la música y te dicen, oye, pero yo no canto ni en la regadera. O la frase de, hace cantar hasta las piedras. Realmente se puede, bueno, existe una persona que es afinada y otra desafinada. Así es como pues se catalogan, ¿no? ¿Puede una persona desafinada ser afinada o de plano hay que decirles hasta luego? Sí, fíjate que sí, efectivamente existe esa partición. O eres afinado o no eres afinado, por lo tanto eres desafinado. A mí me gusta más pensar en que existimos personas afinadas y personas afinables. Claro que dentro de este segundo rama, los afinables pues también tienen niveles. Hay afinables a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero yo soy de las personas que piensan que con dedicación, esfuerzo por parte de la persona, logran finalmente tener un nivel suficiente de afinación, aunque en un principio no lo hayan tenido. Entonces, esta frase que dijiste, yo no canto en el baño, a mí me gusta más la que haces cantar hasta las piedras, porque entonces existe afinidad en cuanto a las personas que son afinadas y las personas que son afinables. Okay. Para mí, finalmente en esos dos rubros estamos todos los seres humanos. Hay una cuestión que puede llamarse como discapacidad, porque, bueno, en el significado literal de la palabra, que es sordos o sordera musical.
aún ahí se puede tratar para que tengan una mejor comprensión de la intensidad del sonido. Sí, yo sí creo que con la estimulación, sobre todo temprana, descubres a los niños que desde muy niños, incluso en el jardín de niños o ya en los primeros grados de primaria, ya se empiezan a marginar, ya sea por un maestro que trabaja musicalmente al grupo o por sus mismos compañeros, ¿verdad? Quién se destaca y quién no. Pero musicalmente hablando, ¿verdad? Pero eh, no, no es tanto eso, sino la posibilidad que tengamos de tener contacto con la música. Siempre se ha dicho que cuando estás en el vientre de tu madre, si tu mamá acostumbra a ponerse música cerca de su estómago, se está escuchando y se está estimulando este aspecto, aunque la madre no necesariamente sea reconocida como afinada, pero es este estímulo temprano el que logra que las personas mayormente tengan más facilidad a la hora de enfrentar una escala musical correcta. Tercera curiosidad que quiero preguntarte, ¿por qué crees que es importante el que desde temprana edad, por lo que ahorita comentaste, convivan o desarrollen esta disciplina de la música? ¿En qué, en tu experiencia de estos años de trabajar con muchos niños y niñas, qué les ves de cambio cuando se adentran a este mundo de la música? Bueno, definitivamente cuando se adentran al mundo musical, tú encuentras primero un niño apático, puede ser, un niño inseguro o incierto, un niño hasta temeroso. Enfrenta así el primer contacto musical. Y en la manera en que el maestro encuentra este talento como material para desarrollarse, vas viendo notoriamente que el niño va cambiando. Por ejemplo, pues un aspecto importante es la seguridad como persona. Es un niño a partir de la música que empieza a encontrar seguridad en su personalidad y en su trato con los demás. También integridad. Otros elementos que yo puedo destacar, pues es que estimula la creatividad de la persona, en este caso del niño. Y todos estos elementos concluyen con que es un ser humano más sociable, por ejemplo, porque tiene mayor facilidad para comunicarse con sus compañeros, en este caso con sus amigos, pero que eso se va a reflejar a futuro como una persona capaz para hacer trabajo grupal. Ya estoy hablando del adulto, ¿verdad? Que eso es pues muy valioso en el mundo laboral. En nuestra experiencia, creo que ambos al dedicarnos a la música nos hemos enfrentado muchas veces a una apatía o a desvalorar, quitarle el valor a la materia de arte o a la materia de música. Es decir, hay papás o incluso directivos de escuelas que no ven pues más allá de a lo mejor pues porque Secretaría de Educación Pública dice que tienen que llevar esa materia, pues la llevamos, pero le dan más importancia a las matemáticas, al español, a una lengua extranjera, que a la clase de música. Y acabamos de hablar o acabas de compartirnos todas las ventajas y el desarrollo que tienen cuando se adentran a la música y que incluso aportan, vaya, es una materia transversal casi con todas las demás materias, porque si analizas la música como baile o a la hora de tocar un instrumento, pues te da coordinación, que es lo mismo que la educación física.
Si enseñas si enseñas a compases, ritmos, pues es lo mismo que las matemáticas. Si enseñas historia de la música, pues es historia. O sea, realmente es transversal con todas las materias. ¿Tú por qué crees que se da este fenómeno en papás, mamás o directivos de minorizar esta materia? Mira, yo pienso que la estructura de lo que es llevar materias en una escuela para el desarrollo eh, eh, de la persona está basado más bien en materias del área cognitiva. Estas materias, como las matemáticas, como el español, como el idioma extranjero, son materias que están pensadas para que el alumno, conforme va desarrollando y va pasando de niveles escolares, va a ser una persona capaz para poder obtener un título profesional en alguna carrera, sea de la rama de la ingeniería, o sea de la rama de la medicina, o sea de la rama de las humanidades. Es decir, que las materias principales que vamos a ver en todos los niveles, pues son las matemáticas, es el español, es el inglés, fundamentalmente como materias para pasar a un siguiente grado. En la medida en la que tú tienes ese desarrollo, vas a pasar al siguiente grado. Y finalmente lo que quieren los papás, pues es que el hijo, cuando ya crece, sea capaz de obtener un título que le permita una percepción importante para tener una vida económicamente saludable. Y se piensa, pues, que la música o el deporte, por ejemplo, por ser tan competitivo, no siempre va a ser de éxito económicamente hablando. En el deporte, pues sí vemos que los que llegan, pero los que llegan, pues sí, ganan 10 veces más que un profesionista, o más. Pero ¿cuántos no nos damos cuenta que se quedaron ahí en la caldera intentando y intentando? Igualmente pasa en la música, es más difícil, pero yo lo que veo es que contrariamente, o sea, ya hablando particularmente de la música, eh, el estímulo de la música te va a permitir mover los dos hemisferios. Tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hemisferio uno cognitivo y el otro emotivo, ¿verdad? Cuando estimulas los dos hemisferios a la par, tienes como resultado a una persona que tiene mucha más calidad como ser humano, tiene mucha más calidad en la comprensión y tiene mucha más facilidad de entender cosas que se creen que solamente son exclusivas para las ramas cognitivas y no emotivas. Sin embargo, es el compartir las dos y llevarlas te da como un resultado una persona integralmente hablando mucho mejor. Entonces, pienso que es eso, porque los padres finalmente lo que quieren, oye, pues yo quiero ver a mi hijo ya hecho y derecho, hay una frase que dice hecho y derecho, ya titulado y con una buena salud económica, que no tiene problemas y no va a padecer lo que nosotros padecimos o nuestros padres, según, ¿verdad? Pero no es así, porque la música te permite un desarrollo en muchas áreas que todas, dependiendo de la disciplina que tengas, vas a lograr un éxito importante en todos los aspectos. Hay eh, algo que tú nos puedas platicar sobre estos cambios que llegaste a ver a lo largo de estos 50 años, pero sobre todo en niños
o adolescentes o jóvenes que hayan mejorado calificaciones? Nos hablaste de la parte emocional al principio, de si llega un niño introvertido o con poca seguridad, pero ¿tú llegaste a ver académicamente cambios importantes en tener la música? Sí, definitivamente. Y de una manera que a veces los padres no se imaginan que en los sectores ya clasificados, por ejemplo, en una universidad que tiene un departamento de deportes, que tiene un departamento de música y la desarrollan, no se imaginan que éstas puedan ser útiles para el desarrollo académico. Y contrariamente, yo viví experiencia por muchos años en una institución pues muy importante, de la cual estoy muy orgulloso de haber dedicado parte de mi vida en esta institución, que es el Tecnológico de Monterrey, en donde a manera de tener una comparación sobre los alumnos, pues se veía, por ejemplo, el nivel académico de los alumnos del área de deportes, de los alumnos del área de desarrollo social, de los alumnos del área de difusión cultural y de los alumnos que tenían una beca importante académicamente hablando. Y la gran sorpresa, debo decir, para muchos, incluyéndome, es que hubo resultados permanentes por varios años que me tocó llevar esta estadística, en donde el alumno que dedicaba su tiempo, parte de su tiempo al área artística, ya sea baile, ya sea teatro, ya sea música principalmente, tenían promedios superiores, por ejemplo, al área de deportes, promedios académicos en general, ¿verdad? De tantos alumnos, el promedio, la media normal del alumno de difusión cultural estaba siempre por el 9 o abajito del 9 o arribita del 9. Y el alumno, por ejemplo, de deportes estaba por el 8 o abajito del 8 o arribita del 8. Y entonces esa era una manera de palpar que el desarrollo artístico en todas las edades es importante como coadyuvante al desarrollo académico en instituciones tan importantes como son las universidades y que te requieren una demanda total de tu tiempo y tu dedicación. Ok, ya las últimas dos curiosidades. ¿A qué edad recomiendas, en base a tu experiencia, que un niño o una niña inicie su formación musical y con qué empezar? O sea, cantando o entrar primero a un instrumento. Estas dos primeras curiosidades. Sí, mira, yo pienso que el niño desde su concepción debe de entrar al mundo musical y llevarlo. Lo que pasa es que en toda esa etapa de sus primeros meses, de sus primeros años, y te voy a hablar hasta los 5 años, 6 años, esto es un mundo maravilloso para ellos, pero no lo puedes llevar con mucha rigidez, es decir, de que tenga que conocer las distancias y ya sea que las cante o las toque en un instrumento o que domine. Más bien eso se da por el talento natural y el gusto. Lo más importante es que en las primeras edades el niño encuentre en su voz o encuentre en un instrumento un aliado para él que va a ser para toda la vida. Y en la manera en que no lo presionemos al principio con unas reglas a las que se tiene que someter del conocimiento
para poder hacerlo, es mucho mejor. Y entonces yo te diría, desde siempre hay que estimularlos, pero empezarlos a formar de manera académica, diría yo, es a partir de los 6 años, 7 años, y ya de una manera formal a partir de los 8 años. Y formal quiero decir, con todo esto que ellos adquirieron en sus primeros 7 años, a los 8 años ya tienen una madurez. Por ejemplo, quien trae talento vocal, a los 8 años te muestra que perfectamente te puede afinar una octava musical. Y eso te da la garantía de que al menos 8 notas te va a dar, si no es que te da más. Eso ya depende de cada niño. Pero sí es fundamental que a partir de los 8 la instrucción musical ya sea académica, en el área que sea de voz o de instrumento. Y si es un instrumento, si el papá o la mamá no le ven mucho para cantar, pero quieren un instrumento, ¿cuál es el...? Yo no voy de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo que es como coloquialmente se diría, ¿cuál es el más fácil, el instrumento musical más fácil? Mira, a lo largo de todo este tiempo que yo he estado involucrado en la música, me tocó vivir pues muchos años como maestro de la Escuela Superior de Música y Danza. Y teníamos un criterio validado por los maestros para clasificar a los niños que entraban desde los 7 años hasta los 12, entraban a un taller. Es como decir algo preparatorio para lo que después ya va a ser la escuela de música. Entonces, había que valorarlos, y la manera de valorarlos era que cantaran. Y entonces eso nos daba un criterio a dónde podíamos encauzarlos. Y entonces el niño que te afinaba a la primera una canción completa que tenía más de 10 o hasta 12 tonos diferentes, ese se iba al área de cuerdas, que son los violines, las violas, los chelos, etc. El niño que afinaba, pero desde el principio desafinaba en ciertas partes y luego afinaba, pero más afinaba que desafinaba, lo mandábamos al área de alientos. Y el niño que veíamos que tenía problema para afinar, en donde yo los clasificaba como afinables, los mandábamos a las percusiones. Y entonces, pues con eso te respondo, no es un axioma así totalmente como para seguirlo, pero sí te da una idea al papá, a la mamá que están interesados en involucrarlos. Van a desarrollar, pero más fácilmente van a desarrollar un instrumento percutivo cuando tienen problemas de afinación temprana, y van a poder con algún instrumento que no te exige que sea tu oído el que afina, porque en todos los instrumentos de cuerda pues no hay una guía como para decirle a plano a, no sé, a este orificio en la flauta, y si le aplano al primero, al tercero y al cuarto me da tal nota. No, acá es la posición del dedo precisa y que ni siquiera varíe nada para que esté plena la afinación. Entonces, esta es una guía que siguen muchas universidades en las facultades de música, ¿verdad? Y el gran éxito es que no hay deserción, o sea, no hay tanta deserción, pero lo más importante es que en cualquiera de las ramas de instrumentos que finalmente se encauzaron, son exitosos, que eso es lo más importante. Claro.
Bueno, y para finalizar, ¿te gusta más dirigir un coro o dirigir una orquesta? No, definitivamente me gusta más dirigir un coro. Mi gran pasión ha sido la cultura vocal coral. La experiencia que tuve a lo largo de los años de dirigir conjuntos de instrumento o incluso orquestas como tal, es una experiencia que la llevo como algo muy especial en mi vida. Pero la pasión más importante, donde yo encuentro que me realizo, es cuando logro que una determinada cuerda, llámese soprano, contralto, tenor, bajo, si son mixtos, logra el objetivo, cómo se mezclan sus voces y cómo presentan su línea musical como sección. Y obviamente el resultado del conjunto, sean, si es coro de niños a 2 o 3 voces, si es coro juvenil a 2 voces de mujeres y una voz de hombres, o si es coro ya grandes, adultos, pues a 4 voces, ¿verdad? Entonces, así, sin pensarlo, digo que mi gran pasión y mi gran vocación ha sido la actividad coral. Bueno, pues te agradezco mucho, maestro Asael, por resolver estas curiosidades mías. Y que bueno, que esperamos que gente que le gusta la cuestión de la docencia musical o que quieren aprender a tocar un instrumento, pues les sirva esta información que acabamos de compartir gracias a ti. Así que te agradezco mucho este tiempo y pues que siga la música. Claro, que no deje de vibrar. Así es. Pues muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias a ti. Espero que te haya gustado esta plática curiosa con el maestro Asael Martínez, con más de 50 años de experiencia en la docencia musical en niños, niñas, jóvenes, adultos, y que hayamos resuelto algunas dudas que tienes y, por qué no, empezar a estudiar. Nunca es tarde para aprender un instrumento musical y los beneficios son maravillosos. Te recuerdo que te puedas suscribir, que actives la campanita y que pues escribas los comentarios qué te pareció. Personalmente los estaré contestando. Si te gustó el video, dale like y recuerda que siempre hay un día mejor. Nos vemos en el próximo video.